Hoy este coche no puede comprarse, no porque sea ilegal, sino porque nadie que lo tiene quiere venderlo. Ahora es impecable, silencioso, intocable. No se pregunta cuánto cuesta, se pregunta si alguna vez volverá a existir otro igual. Pero esta historia no empieza aquí, empieza cuando nadie lo miraba, cuando estaba aparcado en una calle cualquiera, con la pintura gastada, el óxido asomando y una reputación peor que su estado. Corría el año 2012. El mundo miraba hacia adelante. Pantallas, coches nuevos, promesas eléctricas. Este coche representaba lo contrario. Era antiguo, incómodo, ineficiente, un error del pasado. 1.500 euros. Ese era su precio. No porque alguien lo quisiera, sino porque nadie más lo quería. Las normas habían cambiado, el mercado también. Demasiado viejo para ser moderno, demasiado común para ser clásico. Había algo peor que su estado, su historia. Decían que daba problemas, que no tenía sentido conservarlo. Y cuando una historia muere, el objeto muere con ella. Pasaron meses, años, el coche no se movía. Cada día quieto lo hundía un poco más en el olvido. Aquí es donde la mayoría de historias terminan. Pero alguien se detuvo. No era un experto, no era un coleccionista. Vio algo que otros no vieron. No vio un coche barato, vio una pregunta. Y si todos están equivocados, debajo de la suciedad había líneas puras, proporciones que ya no se diseñaban así, una identidad que el tiempo había cubierto, pero no destruido. 1.500 euros, no como ganga, como apuesta. En ese momento el coche dejó de ser pasado y empezó a ser posibilidad. Para que algo olvidado vuelva a tener valor, primero debe perder lo poco que le queda. La primera pieza cayó al suelo, luego otra y otra más. El coche se abrió por completo, sin marcha atrás. Lo que antes era un vehículo, ahora era un conjunto de fragmentos sin identidad. Un chasis desnudo en silencio. Aquí muchos abandonan, porque restaurar no es arreglar, es resistir. El coche ya no valía 1.500 euros, ahora no valía nada. Hubo noches sin luz, días sin avances, momentos en los que la duda era más fuerte que la ilusión. Fue un error. Mientras tanto, fuera de ese garaje, algo cambiaba. Internet empezaba a mirar atrás. Foros, vídeos, pequeñas comunidades redescubrían coches como este, no con nostalgia, con respeto. La reconstrucción fue lenta, cada pieza se limpió, se evaluó, se decidió si merecía seguir existiendo. No se trataba de devolverlo a como era, se trataba de hacerlo mejor. El presupuesto se rompió, el tiempo se alargó, la lógica desapareció. Aquí el valor dejó de medirse en dinero, hasta que el motor volvió a respirar. No fuerte, no perfecto, pero vivo. El coche había sobrevivido a su peor momento. Algo era distinto. Las líneas resaltaban. La postura cambiaba. Ya no parecía viejo. Parecía intencional. Pero aún nadie lo sabía. Nada cambia de valor de golpe. Primero cambia la mirada. El coche salió del garaje por primera vez. Sin música, sin público. La luz reveló lo que antes estaba oculto. Ya no parecía rescatado. Parecía decidido. A su alrededor, coches más nuevos pasaban sin detenerse, más caros, más rápidos, pero ninguno provocaba lo mismo. Alguien grabó un vídeo sin intención, sin edición. Unos segundos bastaron. En internet lo pequeño no necesita permiso para crecer. Llegaron las preguntas, no por el precio, por el modelo, por el año, por la historia. Cuando eso ocurre, el objeto deja de ser objeto. Lo que antes era viejo, ahora era auténtico. Lo que antes era barato, ahora era accesible en su día. El coche no cambió, el mundo sí, diseñado en una época sin pantallas, fabricado cuando conducir era físico, pertenecía a un tiempo que ya no existe y por eso volvió a importar. Primero alguien dijo 5.000, luego 10.000, luego nadie puso cifra. 1.500 euros quedaron muy lejos, no en números,
en significado. El coche ya no podía volver atrás y aún faltaba lo más importante. El valor real nunca aparece en una etiqueta. Aparece cuando algo deja de necesitar explicación. El coche estaba quieto, rodillado de gente, observado con respeto. Ya no se miraba como una máquina, se contemplaba como una idea. Apareció en lugares donde antes no estaba. Eventos, exposiciones. Aquí no se preguntaba cuánto corría, se preguntaba por qué existía. Otros coches iguales desaparecieron, algunos se restauraron, otros se guardaron. El mercado reaccionó tarde. Este coche no creó una moda, despertó una memoria. La gente no veía solo un coche, se veía a sí misma, sus errores, sus oportunidades perdidas. Esta historia no trata de coches. Si se hubiera vendido por 1.500 euros, nada habría pasado. El valor no estaba en el metal, estaba en la paciencia. Hoy, si alguien pregunta ¿cuánto vale?, la respuesta no es un número, porque hay cosas que, cuando se entienden, dejan de tener precio. Este coche costaba 1.500 euros, ahora vale una historia. Y las historias nunca se deprecian.